Bueno, en este nuevo punto veremos la percepción auditiva e identificación del habla en niños con implante coclear. Las bases del trabajo, la evaluación comparativa de los resultados obtenidos en los pacientes implantados según dos situaciones, la edad de implantación y el tiempo de estimulación. De un total de 221 niños menores de 17 años, 171, que son aproximadamente el 77.38%, y adultos el 50%, y mayores de 17, 50, lo que hace un número de 22.62%. Los pacientes considerados. De los 171 niños que dijéramos, se van a analizar los resultados obtenidos en 71 de ellos. Descartamos los pacientes que tienen patologías asociadas, como síndrome de Down, neuropatía, parálisis cerebral, trastornos del neurodesarrollo, posmeningitis, malformaciones del oído interno, y luego pérdidas auditivas progresivas, ya que esos niños tienen algún vocabulario y que va a modificar entonces los planteos de estadística y comparación. Con respecto también los rechazamos aquellos que tengan inserciones no completas, de implante por supuesto, uso del implante que sea en forma irregular, también los rechazamos, o que no cumplan los 3 años de uso. Los niños con implante coclear, para el estudio efectuado se agruparon los niños según dos características: la edad del implante, grupos del 1 al 5 en números romanos, y el tiempo de uso del implante de 1 a 3 años. Bueno, para el estudio efectuado se agruparon los chicos según la edad y el tiempo de uso. 5 grupos: el grupo 1, edad 1 a 3 años, el grupo 2, edad 3 a 5 años, el grupo 3, edad 5 a 8, el grupo 4, edad 8 a 12, y el grupo 5, de 12 a 17 años. El tiempo de uso, 1, 2 y 3, por supuesto, años, como decíamos, de uso. Hablaremos entonces ahora de los fundamentos para la evolución de los implantes cocleares una vez insertados, de la relación que tiene que existir entre todas las estructuras médicas, fonoaudiológicas y familiares. El planteo entonces de estos fundamentos son la constancia, la comunicación, la verdad y los resultados. La comunicación tiene que ser realmente muy importante. Y la evaluación tiene dos situaciones. La evaluación tiene los controles de la evaluación con profesionales, que depende de la situación del paciente, es decir, cada tantos meses o en la medida que sea necesario, más frecuentemente. Y esa comunicación, esos controles y evaluación con profesionales tiene que estar en comunicación directa con los familiares. A su vez, esto implica que esa comunicación, ya sea con profesionales o familiares, tiene una constancia. Es decir, la falta de la constancia genera una pérdida de posibilidades de evolución. Y fundamentalmente lo que más me irrita a mí muchas veces es el descubrir que la falta de la comunicación y la constancia no es real a lo que me comentan, y aparece el cuento de la verdad. El cuento de la verdad es porque un día no puede venir la madre, viene la abuela, etcétera, y dice: no, mire, yo desgraciadamente veo que no hay una comunicación, un incentivo constante para los chicos. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces que nos atribuimos faltas, no son faltas nuestras, sino son faltas de la verdad con que nos tratan los parientes de estos chicos.
todo esto está en relación directa con los resultados. Si una persona o un chiquito tiene comunicación con los controles profesionales, tiene un gran incentivo por parte de los padres, toda esa situación es constante, realmente una verdad absoluta, los resultados van a ser sin ningún lugar a dudas muy superiores. Pero bueno, no siempre las cosas salen como nosotros pretendemos. Bueno, respecto al objetivo entonces, el estudio de la percepción auditiva e identificación del habla en una población que nosotros abarcamos de 71 niños con implante coclear con una hipoacusia congénita, sin malformaciones cocleares o patología agregada a la pérdida auditiva. El análisis de los resultados se realizó a lo largo de los 3 primeros años de experiencia con dicha prótesis. Recuerden que estábamos hablando de que la prótesis tiene que usarse los 3 años, pero de forma constante. Entonces, la edad es desde 1 a 17 años. Para el análisis se dividieron 5 grupos etarios, como veremos. Bueno, ahora vamos a considerar los grupos etarios. G1 de 12 a 35 meses, G2 de 36 meses a 4 años y 11 meses, el G3 de 5 años a 7 años y 11 meses, el G4 de 8 años a 11 años y 11 meses, y por último, el G5 de 12 años a 17 años. Bueno, por ejemplo, tenemos entonces la clasificación 1-3. El chico se implanta antes de los 3 años y el uso de implante coclear son 3 años. Por ejemplo, entonces, tenía 2, usó 3, pasó a 5 años. El chico este se evaluado a los 5 más, por supuesto. La clasificación 2-2, después de los 3 años y antes de los 5, y el uso del implante coclear a los 2 años.
Es decir, a los 2 años de implantado se hace la evaluación, por eso es 2-2.
Entonces, tipo de hipoacusia de implantes cocleares, 62 pacientes con el Medel Combi 40 Plus, 8 pacientes con el Nucleus y un paciente con el Clarion. El material de evaluación. El material utilizado para la evaluación de la percepción del habla fueron extraídos de diferentes baterías utilizadas en idioma español y sobre todo baterías no españolas que también se realizaron o se compatibilizaron para el idioma español. Así tenemos la BATA, batería de habilidad auditiva de Mastroianni y Aronson, y luego PIP-S, B y C. Con pruebas son pruebas de identificación de palabras en formato cerrado a partir de patrones suprasegmentales. Palabras a través del uso de la información de las vocales, Fullman-Quiebra, como ya lo dije, y palabras a través de información de las consonantes. Vamos a ver ahora la valorización. En función del desarrollo de sus habilidades auditivas, los pacientes se categorizaron a través de una escala, donde a cada aspecto evaluado se le asigna un puntaje determinado con un máximo de 100 puntos. El puntaje final atribuido a cada paciente proviene de la determinación de 9 categorías o habilidades auditivas que se presentan en la siguiente tabla. Esta tabla nos vamos a hartar de verla, porque cada vez que hablemos de funcionalidad de implantes, ya sea en niños, ya sea en adultos, ya sean adultos prelinguales, poslinguales, con el implante en rampa vestibular timpánica, lo vamos a nombrar. Entonces la categoría es emisión prosódica 3, detección de sonidos del habla 3, identificación de palabras sueltas 7, identificación de palabras en oración 9, conversación del apoyo contextual 3, conversación 5, el apoyo contextual 15, palabras sueltas 6, conversación por teléfono 19 y con apoyo y sin apoyo de 27. El teléfono es una gran dificultad para los hipoacúsicos porque no manda absolutamente todas las frecuencias, sino hace un corte y lógicamente disminuye la información que llega al que está detectando la audición y lógicamente en la medida que se habla va a tener una dificultad mayor.
Este sería el grupo 1 a campo libre, que tenemos y vemos todas las frecuencias a 30 decibeles, las más graves, 500.000 y 2.000, y luego tiene un leve descenso en los agudos. Esto es un nivel de audición correcto y es una posibilidad funcional muy aceptable. Vamos a ver el análisis de los resultados entonces G1, el que estamos hablando. En el gráfico del campo libre del grupo 1 se evidencia mayor dificultad lógicamente para la detección de las frecuencias agudas. El resto de las frecuencias, el umbral es de 30 decibeles aproximadamente. Veremos ahora el grupo 2, 36 meses y 4 años y 11 meses. En este caso los pacientes son 20. Lógicamente vemos que al año de colocado el implante y de estimulación tienen un rendimiento positivo y tal vez levemente mejor, sobre todo llegando a los 20, del rendimiento en el primer año. Con respecto a los pacientes 2, 3, 4, el 6, lógicamente estos pacientes tienen una falta de estimulación en el año 2 y 3, en el 3, 2 y 3, en el 4, tienen del año tercero en el 11 y con respecto al 14 también tienen la falta de los segundo y tercero igual que el 17. Pero vamos a los valores de la recuperación. Nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un rendimiento de alrededor del 20% en el primer año y aproximadamente supera el 60% al segundo año. Es muy probable que ese paciente llegue al 100% en el tercero. Es decir, es unas pautas para darle cierto pronóstico al paciente o a los padres del paciente, pero evidentemente hay que dárselas a cuentagotas. No es una seguridad absoluta, pero sí hay que explicarles que estadísticamente y según la evolución de un grupo enorme de pacientes, sucedió lo que le estamos comentando. Eso le va a dar a los padres, sin ningún lugar a dudas, un incentivo para seguir apoyando al hijo para que tenga un rendimiento correcto. Entonces, insistimos que a los 2 años, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pacientes tienen un rendimiento que llega casi al 75%. Y 6 pacientes llegan al 100% sin ninguna tranquilidad, es decir, sin ningún problema. Ese es el grupo 2 de los pacientes. Respecto al campo libre, tiene una cierta similitud con el grupo 1, pero no son iguales. Vemos acá que tenemos 30, menos de 30, casi 35 y un valor que estaría en 34 con respecto a la parte de las frecuencias agudas. Es decir, siempre las frecuencias agudas van a tener un rendimiento menor que las frecuencias graves. Pasamos al análisis del grupo 2. El grupo 2, 10 de los 20 pacientes estudiados, entre los 36 meses y 4 años y 11 meses, han completado 3 años de uso del implante. O sea, de todo ese grupo de pacientes, los que han completado es un número realmente importante. Y en 9 pacientes se observa un importante crecimiento en los puntajes alcanzados a los 3 años. El paciente 15, como ya les dijera, no presenta evaluación a lo largo del tiempo, por eso no está consignado. En 6 niños se ha observado
que alcanzan un puntaje máximo. Eso fue lo que les estaba mostrando cuando teníamos el gráfico presente. Entonces, en el gráfico del campo libre del grupo 2 presenta la misma dificultad en la detección de las frecuencias agudas. Uno llegaba a 38, 37 y el otro 34, que en el grupo 1. Presentan mayor sensibilidad auditiva para las frecuencias bajas, 27 decibeles a diferencia del observado en el grupo de los más pequeños. Y también se observa una mayor variabilidad entre los sujetos. Ustedes agarran el gráfico que marca los 20 pacientes y ven que hay una variabilidad muy importante. En el gráfico de campo libre del grupo 2 presenta la misma dificultad en la detección de frecuencias agudas que el grupo 1 y presenta mayor sensibilidad auditiva para las frecuencias bajas, 27 decibeles, a diferencia de lo observado en los grupos de los más pequeños. Y también se observa una mayor variabilidad entre los sujetos. Esto no quiere decir que las frecuencias agudas van a seguir disminuyendo en relación a las graves. Puede ir lógicamente, lo más correcto sería que vayan evolucionando, es decir, mejorando en forma pantonal, tal vez sí es cierto, levemente menos en las agudas que en los graves.
El análisis del grupo 4, en el grupo 4, 4 de los pacientes estudiados entre los 8 y 11 años y 11 meses han alcanzado los 3 usos. Es decir, ustedes ven que a medida que pasan los años, los pacientes se van diluyendo por un montón de causas. Porque se cansan, porque consideran que llegaron a un nivel que no necesitan más ayuda, sucede muy frecuentemente. Y solamente en este caso del grupo 4, solamente un paciente ha alcanzado el puntaje máximo. Ese paciente es el que yo le decía que no es un sordo de nacimiento, es un perinatal. Si ya tenía cierta posibilidad y cierto vocabulario limitado, lo cual no quiere decir que, vuelvo a insistir con lo cualitativo y cuantitativo, que va a llegar al 100% de forma cuantitativa, pero no lo va a hacer en forma cualitativa. También aquí se observa un lento crecimiento de los puntajes alcanzados. En el gráfico de campo libre del G4 se observan valores de detección entre los 25 y 30 decibeles. Y en el gráfico de campo libre del grupo 3 también se observa, como en los grupos analizados anteriormente, mayor dificultad siempre para la detección de las frecuencias agudas. Vamos a hacer ahora, una evaluación del grupo 5, que está entre los aproximadamente 12 y los 17 años, y son 12 pacientes. Uno solo hizo un solo año de control postquirúrgico, y dos hicieron 2 años, el primero y el segundo, el tercero no. Con respecto a los pacientes que continuaron y llegaron a los 3 años, veremos que 4 pacientes superan levemente el 15%. Un paciente supera levemente también el 30%. Un paciente está en 50% y otro apenas alcanza el 75%. Es probable que el paciente que llega al 50%, es decir, el 9, y el 11 que llega al 75%, hayan tenido algo de audición, es decir, hayan sido unos perlinguales, ya que el resultado es sustancialmente mejor que el de los restos, esos 2 pacientes, que los restantes 10. Con respecto al campo libre del grupo 5, vemos que la frecuencia 500 y 1000 estaban en 35 y 30 decibeles aproximadamente, y luego el decaimiento válido, como nos tiene acostumbrados, tanto para el 2000 y el 4000 están también en los 35 decibeles. Con respecto al análisis de los resultados entonces del grupo 5, vemos que en 9 de los 12 niños estudiados entre los 12, como dijimos, y 16 años y 11 meses, han alcanzado los 3 años de uso del implante, salvo un caso. Los puntajes alcanzados son casi todos inferiores a 30 puntos. Sobre 2 niños han alcanzado, uno, como dijéramos, 50 y el otro el 75. Con lo que respecta al gráfico de campo libre del grupo 5, presentan dificultades tanto en la detección de bajas como de altas frecuencias, y también se observa una gran variabilidad según el estado de los sujetos. Veremos ahora la combinación de grupos por edades y años de uso de implante cochlear. Y en las siguientes figuras se grafican los puntajes promedios de los 5 grupos de niños, de 1 a 3, 3 a 5, 5 a 8, etc. En la primera figura se evidencia que el mayor progreso, sin duda, y más alto puntaje,
alcanzado está en relación inversa a la edad del implante. Eso quiere decir que a menor edad que colocamos el implante, las respuestas serán mejores. Eso tiene una variable, es decir, la variable estará dada por lo que vemos, la edad, no solamente del paciente, sino también en forma inmediata la edad de la maduración. Con respecto, en la segunda figura, se van a graficar los valores mínimos, promedio y máximo obtenidos para cada grupo y se registran el porcentaje de niños que superan el valor promedio. O sea, en la primera agrupamos todos de los 5 grupos y vamos a ver cuál es la evolución de cada grupo en particular. En la segunda figura se van a graficar los valores mínimos y máximos y el promedio de ese sector obtenidos para cada grupo y se registran el porcentaje de niños que superan el valor promedio. Vamos a evaluar en este cuadro la evolución del primero al tercer año, 1, 2 y 3, de los 5 grupos y los vamos a mostrar en conjunto para hacer una fácil comparación y determinar lo que ya dijimos, de que a menor edad mejor resultado. Tenemos el color azul al primer año, en naranja el segundo y en amarillo el tercer año de evaluación. Vemos como en el primer año el puntaje en azul alcanza el 30% al año, en el segundo año 50 y tantos y después 75 aproximadamente en el puntaje de los 3 años de evaluado. Con respecto de 3 a 5 vemos sin duda que eso también tiene un incremento, sin duda, y sobre todo que llega o alcanza a los 3 años valores superiores a los que habíamos colocado de 1 a 3, ya veremos el porqué. Y luego los porcentajes a las mejorías van descendiendo, sobre todo cuando llegan entre los 12 y los 17 años. Con respecto al 1-3, 3-5, lógicamente la respuesta al 1-3 tiene un valor inferior al 3-5 simplemente por un hecho de que el chico tiene una maduración diferente y tiene una posibilidad de adquirir información más rápida. Pero no les quepa la menor duda que estos chicos de 1 a 3, si salvo que tengan una patología concomitante, que en este caso no lo es porque justamente todas las patologías agregadas las habíamos descartado, lógicamente en esta situación deberían alcanzar sin ningún lugar a dudas o inclusive hasta mejorar los colocados entre los 3 y los 5. Vamos a ver ahora los colocados, o más que los colocados, sí, en 1, 3, 3, 5, pero no vamos a ver porcentajes, sino dentro de este grupo 1, 3, cuál es el menor rendimiento, el máximo rendimiento en verde, el menor, perdón, en azul, y el promedio en rojo. Fíjense que las evaluaciones de 1 a 3 a 3, 5 son exactamente iguales, levemente mejor al segundo año de evaluación, porque llegan a 80% en 3, 5 y no llegan a 80% en el caso del 1 a 3. Pero después, luego, los valores del rendimiento menor, bueno, van siendo diferentes y van disminuyendo, salvo el 5, el de la edad de 5 a 8, que tiene un valor realmente alto. Pero, independientemente a que tenga un valor alto y tenga el mismo promedio de llegar a 100 algún paciente, que de 1 a 3, 3, 5, 5, 8, a pesar de que el valor de 100 también aparece, el promedio es muy inferior respecto a los años anteriores, es decir, al grupo anterior, el G2 y no al G3. ¿Por qué es esto? Porque es significativamente mayor
el porcentaje de los puntajes menores. Entonces hace que el promedio, al mantenerse el máximo, sea menos importante. Luego cae bruscamente entre 8 y 12 el promedio, y más todavía entre 12 y 17. Tenemos el 100%, por supuesto, entre 12 y 17, muy inferior a los restantes grupos, sobre todo en este caso que independientemente de que alcanzan algunos pacientes al 100%, esa situación, si nosotros numeráramos los pacientes, sin ningún lugar a dudas, son mucho menos en 8-12 que en 12-17. Es decir, los pacientes en este grupo que llegan al 100% son en número menor que los que llegan en 8 a 12. Y por supuesto van a ir siendo cada vez mejores en el 5, 8, 3, 5 y 1, 3. Como conclusiones, los pacientes implantados a temprana edad demostraron puntajes más altos en las mediciones de habilidades auditivas y de percepción del habla con relación a los pacientes implantados a edades más avanzadas. Las conclusiones 2 es que los grupos G1 y G2 evidencian las mejores puntuaciones, en particular después del uso del implante coclear por un año. Y los resultados a mayor tiempo de uso serán sin duda superiores a los demás grupos consignados como G3, G4 y fundamentalmente G5. Con respecto a las conclusiones del grupo 3 y 4, los pacientes presentan un crecimiento lento en el puntaje obtenido durante el primer y segundo año de uso del implante coclear, pero mejoran sustancialmente con el uso del tercero y fundamentalmente con el cuarto, pero bueno, el cuarto no está evaluado en este trabajo de manera tal que vamos a quedarnos con el tercero. Con respecto a las conclusiones del G4 y el 5, los pacientes de estos dos grupos que presentan mayor tiempo de deprivación auditiva evidencian claramente puntajes más bajos, cuanto menor tasa de crecimiento, es decir, los a mayor edad de colocación o de inserción del implante, lógicamente los puntajes van a ser más bajos. Es lógicamente la inversa de cuanto más chicos es la inserción, mejor la respuesta. Se observan grandes diferencias individuales para todos los grupos, posiblemente debido a los muchos factores que influyen en el desarrollo de habilidades auditivas y adquisición del lenguaje. Las diferencias individuales son mayores sin duda para los grupos 4 y 5, es decir, me refiero a diferencias de grupo de los mismos pacientes dentro del grupo, ya sea 4 o 5, ¿de acuerdo? Porque eso puede estar en relación, como yo les comenté anteriormente, con la posibilidad del momento en el cual los chicos perdieron la audición. 6 meses de pérdida auditiva implican unos puntajes sin ningún lugar a dudas, 6 meses de mayor pérdida me refiero, sin duda generan una posibilidad menor de recuperación de la función. Gracias.